La puerta de acero se cerró de golpe detrás de Rosa, sellando su destino con un sonido metálico que resonó como un veredicto. Permaneció inmóvil en el centro de la celda, apretando contra su pecho un pequeño bulto de sus escasas pertenencias, mientras un círculo de mujeres se cerraba a su alrededor, ojos ávidos, sospechosos, algunos incluso hostiles. Una figura imponente de pelo corto y ceja cortada por una cicatriz, extendió su mano con autoridad. «Enséñame lo que trajiste, gitana», ordenó con voz espesa como papel de lija. Rosa levantó los ojos, serena, y respondió con una calma desarmante: «Nada que te convenga». Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. La mujer bajó lentamente el brazo y entrecerró los ojos. «¿Cómo sabes que no me sirve esto?», él desafió. «Porque sé muchas cosas», espetó Rosa, depositando el paquete en el estante inferior que le habían asignado. «Y veo aún más». El aire pesado de la celda pareció espesarse. Las camas de hierro oxidado, las paredes desconchadas, el baño expuesto detrás de una tela deshilachada, todo eso perdió importancia ante esa presencia. Mujeres de todas las edades, uniformadas con ropas descoloridas por el tiempo y el lavado, miraban al recién llegado con una mezcla de curiosidad y miedo. Zoya, la líder indiscutible de este microcosmos de mujeres abandonadas, avanzó hasta situarse justo al lado de Rosa, cuya amenazadora sombra se extendía por el suelo. «Vamos, gitana, cuéntale a tus tías por qué estás en este hoyo. Y ni se te ocurra mentir, que mi olfato para la falsedad es afilado como una navaja». Sus anchas manos, cubiertas de tatuajes y anillos, se cerraron en el aire. Dos compañeros jóvenes pero con aspecto de lobos hambrientos, se posicionaron detrás de ella, preparados para recibir la señal. Rosa no retrocedió. Su larga trenza, entrelazada con una cinta roja, se balanceaba ligeramente mientras respondía, impertérrita: «Me acusaron de charlatanería. Dijeron que engañaba a la gente con predicciones». Una risa sarcástica se le escapó a una de las jóvenes detrás de Zoya. «Y no se equivocó, ¿verdad?». Rosa sacudió la cabeza y sus pendientes de oro reflejaron la tenue luz de la lámpara. «Veo destinos. Y el tuyo está a punto de cambiar». Un silbido de miedo cortó el aire. Alguien hizo la señal de la cruz, otro escupió 3 veces por encima del hombro izquierdo. Zoya sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Demuestra, entonces, que no son solo palabrerías. Lee mi fortuna. Pero ten cuidado, si me engañas te arrepentirás». La amenaza flotaba en el aire viciado, espesa como la niebla. Algunas mujeres se apoyaban contra la pared, intentando desaparecer, otros se acercaron con entusiasmo. «Dame la mano», pidió Rosa simplemente. Zoya extendió su gruesa palma, marcada con cicatrices y tinta, en un gesto de desafío. Rosa lo sostuvo entre sus manos más pequeñas pero firmes y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo en su rostro se había transformado. Los ojos oscuros, salpicados de oro, se nublaron como si estuvieran mirando más allá de esa celda. Su voz surgió baja, distante: «Tu hijo vive. Pero cree que lo abandonaste». Zoya hizo una mueca como si le hubieran dado un puñetazo. El rostro palideció. «¿Cuál es esta historia?». «Miliocha murió hace 5 años, aplastada contra una motocicleta». Rosa mantuvo su mano entre las suyas, inquebrantable. «Te mintieron. Mañana descubrirás la verdad sobre quién te traicionó». Una risa nerviosa estalló desde un rincón de la celda, pero se secó cuando Zoya giró la cabeza con los ojos inyectados en sangre de furia. «Te lo estás inventando, gitano», escupió, pero su convicción ya no sonaba tan firme. «Vi el certificado de defunción con mis propios ojos». «Falso», interrumpió Rosa, finalmente soltando la mano de Zoya. Y añadió casi en un susurro: «Fue obra del hombre que amaste. Quería que tú te hicieras cargo del golpe. Cuando te arrestaron, se llevó a tu hijo y le dijo que los habías abandonado. Vendió su apartamento y desapareció en Saratov». Zoya retrocedió como si se quemara. Su rostro se contrajo, sus ojos muy abiertos, salvajes. Tú. No pude encontrar palabras. Los demás reclusos ahora miraban a Rosa con una mezcla de terror y reverencia. «¿Cómo sabes lo de Valerka?», dijo finalmente Zoya. «¿Quién te lo dijo?». «Nadie». «Ya veo», repitió Rosa, sentándose en el borde del estante que sería su cama. «Mi abuela Evdokia también podía ver. Es un regalo de sangre».
Zoya se hundió en la cama de al lado con el cuerpo pesado como el plomo. Si estás mintiendo sobre Liocha, mañana sabrás las consecuencias, advirtió Rosa en voz baja. Ahora dime cómo funcionan las cosas aquí. La célula despertó de su letargo como saliendo de un hechizo. Hacia. Las mujeres retomaron sus actividades, pero las miradas que le dirigieron a Rosa fueron diferentes, llenas de una curiosidad que rayaba en lo sobrenatural. Zoya, extrañamente serena después de la revelación, señaló a su alrededor con un amplio gesto. Aquí las reglas son simples, la parasá se queda allí. Hace cola por edades. El agua está racionada, llenan el tanque una vez al día. El pan se divide en partes iguales. Quien roba las migajas es golpeado. Durante el día nadie se acuesta en las camas, simplemente se sientan. Por la noche, si los guardias están de buen humor, se enciende la televisión durante 1 hora. Habló pragmáticamente, pero sus ojos nunca dejaron a Rosa. Dentro de un mes, anunció de repente, mirando más allá de Zoya, alguien llegará a esta celda. Alguien que ha perdido más que todos nosotros juntos. El silencio que reinó fue tan profundo que se podían escuchar las gotas que caían del grifo oxidado. ¿OMS? Preguntó una anciana junto a la ventana. Lo sabrás cuando llegue el momento, respondió Rose, y una sonrisa iluminó su rostro de rasgos finos, haciéndolo casi hermoso. Zoya resopló pero no insistió. La rutina de la celda retomó su curso, unos remendaban ropa, otros jugaban a las cartas en el suelo, algunos cuchicheaban en los rincones. Rosa desempacó su paquete y arregló cuidadosamente sus pocas cosas. Desde la celda de al lado llegaban sollozos ahogados, una chica, arrestada por tráfico de drogas, lloraba desde hacía 3 días sin parar. Tonta esa niña, comentó una anciana con el rostro fruncido. Dejó al cachorrito con su abuela. ¿Y tú, Petrovna, cuántos tienes? Preguntó otro. 3. Gracias a Dios, ya creado. Tengo nietos. La conversación giró hacia los niños, como siempre ocurría entre quienes habían sido privados de lo que más amaban. Algunos se jactaban de los logros de sus hijos, otros lamentaban la pérdida de sus hijas, algunos lloraban al recordar a los niños que quedaron con padres alcohólicos. Rosa escuchó en silencio hasta que de repente empezó a tararear. Era una vieja canción de cuna gitana, con palabras que ninguno entendía, pero cuyo significado todos sentían: amor, protección, estrellas que velaban el sueño, paz que llegaba con la noche. Su voz, profunda y aterciopelada, parecía penetrar el alma. Poco a poco los murmullos cesaron. Incluso los más duros bajaron la cabeza, perdidos en los recuerdos de niños perdidos y olvidados, arrastrados por la vida. Algunas mujeres jóvenes lloraron en silencio. Zoya se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron ligeramente. Cuando Rosa guardó silencio, el silencio persistió, denso. Cantas muy bien, gitana, admitió Zoya sin levantar la vista. Pero es realmente triste. Sin tristeza no hay alegría, respondió Rosa. Como no hay día sin noche. La campana del toque de queda sonó de repente, metálica y aguda, sobresaltando a todos. Los internos se acomodaron en las camas, los resortes crujieron y las sábanas crujieron. Rosa se acostó en su estante con la mano debajo de la cara. En la penumbra su rostro oscuro parecía tallado en ébano, sus ojos abiertos fijos en visiones que solo ella podía ver. ¿Y si Liocha está realmente viva?, susurró Zoya, desde arriba, con la voz entrecortada. Rosa no dudó, en vivo. Eso es todo. Vida. Para él. El resto se soluciona solo. Los pesados pasos de un guardia resonaron por el pasillo, arrastrándose, como si llevaran el peso de todas las almas de ese lugar. Una llave chirrió en la cerradura de la celda vecina, el metal mordiendo el metal con un sonido que pareció romper el silencio. Duerme, Zoya, susurró Rosa, su voz tan suave como el toque de una brisa nocturna. Mañana será un día difícil. Y por primera vez en meses, Zoya obedeció. Cerró los ojos y poco después su respiración se volvió lenta, profunda, como si su propio cuerpo finalmente hubiera permitido que la esperanza se durmiera en su interior. Rosa, sin embargo, permaneció despierta. Sintió el peso de las vidas de otras personas presionando sobre sus hombros, como si cada destino incumplido, cada lágrima no llorada, cada verdad no dicha se acumulara en su piel en capas invisibles. Vi los hilos que tejieron el pasado con el futuro, finos y fuertes como telarañas bajo la luna.
Su don no tuvo descanso. Él le exigió que se lo diera. Siempre lo hice. Incluso era posible que las propias venas parecieran secarse. Abuela Evdokia pensó, y el nombre le quemó la garganta como un sorbo de brandy puro. Dijiste que nuestra sangre estaba condenada a pagar el regalo con soledad. Pero a veces lo único que quieres es no ver más allá del velo del tiempo, no descifrar los secretos que otros esconden detrás de sus ojos. A veces basta con un poco de calor. Un abrazo que no es un adiós. Una casa donde la puerta no cruje con el viento de la calle, pero si se abriera a manos conocidas. Una vida que no estuviera hecha solo de presagios y lágrimas ajenas. A través de la pequeña ventana enrejada, brillaban las estrellas, las mismas que habían brillado sobre el campamento cuando ella era niña, las mismas que habían sido testigos de sus antepasados siglos antes. Rosa los miró y sintió que algo se acercaba, inmenso e inevitable, como una tormenta que aún no ha roto el horizonte, pero que ya sacude el aire. Sabía que pronto encontraría a alguien. Alguien que lo había perdido todo. Alguien cuya vida cambiaría para siempre. Pero su rostro todavía era una sombra. El amanecer en la celda de mujeres siempre llegaba igual, el crujido de la llave en la cerradura, el grito ronco del guardia de guardia, el pisoteo de los pies descalzos sobre el frío suelo, la carrera hacia el lavabo. Pero ese día fue diferente. Makarova. La voz de Klavdia Petrovna cortó el aire como una espada. Con tus pertenencias. Afuera. El guardián estaba de pie en la puerta, sosteniendo un sobre entre sus dedos gruesos y curtidos. Zoya, todavía medio dormida, se sentó en la cama como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿A dónde? No había ningún lugar a dónde ir. ¿Por qué? Klavdia Petrovna le entregó el sobre. Carta urgente. Y el director quiere verla. El silencio que reinaba en la celda era tan denso que se podía cortar con las uñas. Todas las mujeres contuvieron la respiración y miraron a Zoya y Rosa, que permanecía inmóvil en su estante, peinándose el largo cabello negro con un peine de madera. Zoya cogió el sobre con manos temblorosas. Escritura desconocida, angulosa y apresurada. Makarova personalmente. ¿Qué? Murmuró, rompiendo el papel. Y luego empezó a leer. Con cada línea, su rostro, endurecido por el viento y los años, parecía derretirse, revelando lo que había estado enterrado bajo capas de dolor, el rostro de una madre que había creído que había perdido a su hijo para siempre y ahora descubrió que estaba vivo. Liosa. El nombre escapó de sus labios como un suspiro, un gemido, una oración. El sobre se le cayó de los dedos. Dios mío. Liosa. Rosa levantó los ojos y la miró. No dije nada. Sus miradas se encontraron y en la de Zoya había una mezcla tan violenta de conmoción, gratitud e incredulidad que cualquier palabra sería superflua. Prepárate, Makarova, se apresuró Klavdia Petrovna. Al director no le gusta esperar. Zoya pareció despertar de un sueño. Se pasó las manos por el pelo corto y se ajustó la ropa gastada. ¿Cómo esto? No te invitó a un concurso de belleza, bromeó el tutor con impaciencia. Mover. Antes de irse, Zoya se volvió hacia Rosa. Gitano. Dudó sin saber cómo agradecer a la mujer que con una sola frase, le había devuelto el sentido de la existencia. Ve, dijo Rosa en voz baja. Tu hijo espera. El despacho del coronel Borovikov estaba en el tercer piso del edificio administrativo. Puerta enorme con el cartel jefe de prisión, cortinas pesadas en las ventanas, caja fuerte en un rincón. En las paredes retratos descoloridos de los líderes del país, diplomas amarillentos, un plan de evacuación en caso de incendio. El escritorio de Andrei Ivanovich estaba cubierto de carpetas, rojas secreto, azules, uso oficial y marrón liso. El cenicero estaba repleto de colillas, testimonio de una noche de insomnio. El propio Borovikov estaba junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Alto, erguido, el uniforme impecablemente planchado y las sienes grises cortadas con precisión militar. Solo las profundas arrugas alrededor de sus ojos y el surco entre sus cejas delataban su edad y el cansancio que vestía como una segunda piel. Permiso para entrar, Andrei Ivanovich. La capitana Krylova, su asistente, se asomó por la puerta. Traje al prisionero Sabeljeva, como ordenaste.
Borovikov se volvió y miró al gitano con una mirada gris, descolorida por el tiempo. Entre. Rosa cruzó el umbral del despacho. Sus ojos oscuros inspeccionaron el espacio y al hombre frente a él con una calma que pareció irritar al coronel. No había miedo en su porte ni la sumisión propia de alguien llamado a la lona. Rosa Nikolaevna Sabelieva, anunció Krylova, consultando el historial médico. Nacida en 1959. Gitana. Artículo 147, apartado 3. Fraude a gran escala. Prisión preventiva. Gracias, Elena Sergeevna, asintió Borovikov. Puedes retirarte. Hablaré a solas con el ciudadano Sabelieva. Krylova se fue de mala gana y le dirigió a Rosa una última mirada sospechosa. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la oficina se volvió casi físico. Borovikov se sentó lentamente, sacó un velomorcanal del cajón y lo encendió. Siéntate, Sabelieva, señaló la silla. Se paró frente a él con un gesto. Rosa obedeció, ajustando los pliegues de su falda larga con un movimiento preciso. Su serenidad, sin embargo, pareció herir algo en el coronel. Dicen que aquí actúas como una bruja, dijo, exhalando una bocanada de humo hacia el techo. Asusta a los reclusos. Provoca perturbaciones. Yo no asusto a nadie, jefe ciudadano, respondió Rosa con calma. Solo digo lo que veo. ¿Y qué ves? Borovikov se reclinó en su silla, con una sonrisa irónica en los labios. Bien, entonces muéstrame tus trucos. Dime algo. ¿Alguna predicción? Su tono era burlón, pero sus ojos permanecían alerta. Se hablaba demasiado de aquella extraña gitana que circulaba por la prisión. Hubo demasiadas coincidencias, como el hecho de que el hijo de Zoya Makarova, dado por muerto, envió una carta el día después de la llegada de Rosa. Ella lo observó durante mucho tiempo, como si leyera en las líneas de su rostro una historia que él mismo había olvidado. Luego, en voz baja, dijo, «Tienes un resfriado en el pecho. Pero no es el frío de estas paredes». La ceja de Borovikov se arqueó casi imperceptiblemente. Perdió lo más preciado que tenía hace 12 años, continuó Rosa, sin apartar la mirada. Y hasta el día de hoy se culpa por no haberla salvado a ella ni al niño. El cigarrillo estaba suspendido a medio camino de su boca. Borovikov se incorporó de golpe y la silla crujió bajo su peso. ¿De dónde sabes esto? Su voz se quebró. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Rosa negó con la cabeza. Lo veo en tus ojos. En las arrugas alrededor de la boca. En la forma en que lleva sus hombros, como si todavía llevara un ataúd. Se levantó lentamente. Su rostro palideció y apretó la mandíbula. Alguien revisó mi expediente. Alguien de guardia está hablando demasiado. Lo descubriré. Estaba embarazada de una niña cuando sucedió, la interrumpió Rosa, y Borovikov se quedó paralizado, la frase lo atravesó como una cuchilla. Perdiste a tu esposa y a tu hija que nunca nació. Los médicos no se lo dijeron hasta una semana después del funeral. Tenían miedo de decírtelo antes, debido al estado en el que te encontrabas. Se hundió en la silla. El cigarrillo le quemó los dedos. Mecánicamente lo arrojó al cenicero. Eso no estaba en el expediente, murmuró con voz ronca. Solo los médicos lo sabían. Y el silencio que cayó fue tan pesado que pareció succionar el oxígeno de la habitación. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared se atrevía a romperlo. Se parecía a mí cuando era joven, continuó Rosa, mirando más allá de Borovikov, como si viera a alguien detrás de él. Cabello claro. Ojos azules. Todavía la ves en tus sueños. Lleva ese vestido azul que le regalaron en su último cumpleaños. Las manos del coronel, apoyadas en él. Las manos de Borovikov, apoyadas sobre la mesa, temblaron. Los cerró en puños como si pudiera ocultar ese temblor bajo la fuerza de sus dedos. ¿De dónde? La pregunta se le quedó atrapada en la garganta, áspera, casi como un rasguño. Tragó con dificultad. Nadie podría saber sobre el vestido. Era algo solo entre ellos. No lo sé, respondió simplemente Rosa. A veces veo lo que fue. A veces veo lo que será. Y luego con una voz que sonó más como un gruñido que como una pregunta, ¿qué pasa? Ella lo miró sin pestañear.
Te reunirás con tu hija, Andrei Ivanovich. No el que nunca nació, sino otro. Y será tuyo de una manera que ni siquiera la sangre podría explicar. Los ojos de Borovikov se abrieron como platos, como si alguien hubiera iluminado directamente sus retinas. Se levantó y se volvió hacia la ventana. Sus hombros temblaron con pequeños espasmos, como si estuviera luchando contra algo más grande que él mismo. Rosa permaneció en silencio. Sabía que en 13 años de luto, ese hombre nunca había dejado caer una lágrima en presencia de testigos. Ahora necesitaba soledad. Fuera, ordenó Borovikov con la voz amortiguada por el frío cristal de la ventana. Espera en el pasillo. Ella obedeció sin hacer ruido, cerrando la puerta tras ella con la misma discreción con la que había entrado. En el pasillo, apoyada contra la pared, estaba la capitana Krylova, jugueteando con sus dedos inquietos con el botón de su uniforme. ¿Qué le dijiste?, preguntó, mirando hacia la puerta cerrada. Nunca había visto a Andrei Ivanovich así. La verdad, respondió Rosa con calma. Solo la verdad. Al otro lado de la madera maciza no se oía ningún sonido, pero vio, el coronel Borovikov, siempre impecable, siempre en control, ahora inclinado sobre la mesa, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando con sollozos que salían de un lugar tan profundo que parecía desgarrar algo en su interior. Las primeras lágrimas en años. Y Rosa lo supo, eran lágrimas. Imágenes que sanaron, que rompieron el hielo que había aprisionado su corazón durante tanto tiempo. También sabía que a partir de ahora, sus destinos estarían entrelazados por un hilo invisible pero indestructible. Más adelante, al final del pasillo, se oyó un portazo. Se acercaron pasos pesados, un grupo de guardias dando paso a nuevos reclusos. Uno de ellos, al ver a Rosa apoyada contra la pared, redujo el paso y le susurró algo a su compañero. Este se santiguó, el guardia a su lado lo regañó: no te detengas. Krylova se acomodó el apretado moño en un gesto nervioso. Han estado sucediendo cosas extrañas, murmuró, desde que llegaste. Rosa se volvió hacia ella. Todo el mundo busca el amor, Elena. Incluso aquellos que juran que solo quieren poder. El sonrojo subió por el cuello de la capitana, quemándole las mejillas. Sus sentimientos por Borovikov eran un secreto que llevaba como culpa. No sé de qué estás hablando, interrumpió, dando un paso atrás. Y no quiero saberlo. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la oficina. Borovikov permaneció allí erguido, impecable, como si nada hubiera pasado. Solo sus ojos, ligeramente rojos, delataban la tormenta que lo había atravesado. Saibeleva, dijo con voz firme. Entre. Y volviéndose hacia Krylova, Elena Sergeyevna, tenga la amabilidad de traernos té. Y el pleito de Zoya Makarova. El capitán lo miró sorprendido. ¿El caso Makarova? Sí. Hay algunas inconsistencias que es necesario corregir. Cuando Rosa volvió a sentarse ante el escritorio de Borovikov, él estaba de espaldas y contemplaba a través de la ventana el patio cubierto de nieve. Sin darse vuelta, preguntó: ¿por qué me dijiste esto? Sobre nada, sobre el niño. ¿Por qué reabrir las heridas solo para que realmente sanen? Porque algunos dolores solo se curan cuando se exponen a la luz, respondió en voz baja. Sin pus ni podredumbre. Para que puedas dejar atrás el pasado y ver el futuro. Finalmente se dio la vuelta. Había algo diferente en su mirada, como si la estuviera viendo por primera vez, no como una prisionera, no como una misteriosa gitana, sino como alguien. No eres un estafador, afirmó, no como una pregunta, sino como una certeza. Al igual que tu abuela no lo era. No, asintió Rosa con un ligero movimiento de cabeza. Pero la gente teme lo que no entiende. Borovikov asintió lentamente, como si sellara un pacto consigo mismo. Revisaré tu caso personalmente. Si encuentras discrepancias. No terminó la frase, pero entendió. Por primera vez en semanas, un rayo de esperanza cruzó por sus ojos. Gracias, Andrei Ivanovich. No me agradezcas antes de tiempo, respondió, recuperando su tono seco y oficial. Y no le cuentes a nadie sobre esta conversación. Especialmente en lo que es personal. Tus verdades están a salvo conmigo, aseguró Rosa, casi sonriendo. Krylova entró con una bandeja, 3 tazas de té y un plato de galletas. Su té, coronel. ¿Y el proceso de Makarova?
Dejó una carpeta azul sobre la mesa, con los bordes deshilachados. Gracias, Elena Sergeyevna, dijo Borovikov. Sentarse. Toma el té con nosotros. Señaló con un gesto la silla junto a Rosa, y la capitana obedeció, confundida por el cambio en el comportamiento siempre austero de su superior. Tenemos por delante una conversación interesante, añadió, sobre destinos y coincidencias. Mientras tanto, Rosa los observaba y por encima del hombro de Borovikov, la vio a ella, una silueta rubia y descolorida, vestida de azul. Nadezhda. La mujer sonrió como si aprobara todo. Yo me ocuparé de él, prometió Rosa pensativa. Ya no estará solo. Consultor especializado en temas psicológicos. Eso era lo que ahora aparecía en su nueva placa, fresca, oficial. 3 palabras que lo habían cambiado todo. 3 palabras que le permitieron salir de su celda, caminar por los pasillos del Sizo escoltada, sentarse en la sala de interrogatorios ya no como acusada, sino como ¿qué exactamente? Ni siquiera ella misma podría definirlo. Las otras mujeres en la prisión ahora la miraban con una mezcla de respeto y miedo. Todo el mundo ya conocía la historia de Zoya Makarova, cuyo hijo, dado por muerto, apareció vivo y la visitaba periódicamente. Un chico de rostro delgado, ojos que brillaban al mismo tiempo, de esperanza y desconfianza. Rosa lo había vislumbrado cuando sus caminos se cruzaron en el edificio administrativo. Sí, gracias, tartamudeó Zoya antes de ir a otra visita, secándose los dedos de los ojos con el dorso de la mano. Sin ti todavía pensaría que Liosa es mía. No terminó la frase. No era necesario. Rosa se limitó a asentir. Conocía bien ese sentimiento, el raro regalo de la esperanza. Dentro de esas paredes. La sala de interrogatorios número 3 era la más pequeña e incómoda, la pintura de las paredes desprendida, manchas amarillas en el techo por las goteras, sillas de metal que crujían al menor movimiento, una mesa con cajones llenos de mensajes dejados por generaciones de investigadores, garabatos, caricaturas, colillas de cigarrillos. Rosa estaba sentada en un rincón, discreta, casi imperceptible, con su falda larga y su blusa blanca. Borovikov le había permitido no llevar el uniforme de prisión, entendió que esto era esencial para preservar su dignidad. Frente a él el investigador Burtsev, de rostro cansado, entradas pronunciadas, interrogaba a un joven delgado con una chaqueta de cuero gastada, testigo en el caso de un robo en una casa de empeño. Entonces, ciudadano Lamakin, ¿afirma usted que la noche del 7 de abril vio al acusado Seriógin sacando de la tienda 2 televisores Rubin? Repitió la pregunta por tercera vez, su tono monótono revelaba su escepticismo. La máquina sintió nerviosamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa y mirando de un punto a otro sin fijar nada. Exactamente así, camarada investigador. Uno en tus manos, otro bajo tu brazo. A las 3 de la mañana, en total oscuridad, insistió Burtsev, con ironía goteando de cada sílaba. Había una lámpara encendida en la esquina, explicó el joven con voz temblorosa. Rosa observaba en silencio, las manos que no dejaban de temblar, la forma en que tocaba repetidamente el bolsillo izquierdo de su chaqueta, la mirada fugaz. Luego tosió levemente. Burtsev se volvió hacia ella, como si solo entonces recordara la presencia de aquella extraña mujer, enviada por el coronel para casos complicados. ¿Algo que añadir?, preguntó, algo curioso y escéptico. ¿Qué tiene usted que decir, ciudadano Sabelieva? Rosa se puso de pie con una calma que parecía desafiar la tensión en el aire. Cada uno de sus pasos hacia la mesa fue medido, como si el suelo estuviera plagado de secretos a punto de explotar. Lomakin levantó la vista y de repente palideció, como si no hubiera visto a una mujer sino el espectro mismo de sus mentiras materializado ante él. Ese hombre miente, dijo Rosa, en voz tan baja que las palabras apenas rompieron el silencio. Pero en la sofocante quietud de la habitación, cada sílaba resonó como un veredicto. Señaló sus manos, que ahora no temblaban de nerviosismo sino de algo más visceral, el peso del dinero recién adquirido, ese primer sabor amargo de la fortuna fácil. Fíjate bien. No es el miedo lo que te hace temblar, es la sensación de tener 100.000 rublos ardiendo en el bolsillo. Un valor que nunca antes había estado en tus manos. Y allí en el bolsillo izquierdo de su chaqueta, continuó ignorando el espasmo de negación que contorsionó el rostro de Lomakin, hay un recibo con el nombre de quien le pagó. Él se aleja instintivamente como si ella lo hubiera tocado con un hierro candente. Se sostiene el bolsillo como si tuviera miedo de perderlo.
Piensa que sin ese papel, no recibirá el resto del trato. ¿Qué diablos está inventando? Lomakin saltó de su silla, su voz era demasiado aguda para un hombre que dice ser inocente. ¿Qué dinero? ¿Qué recibo? Esto es arbitrario. Me quejaré. Pero Burtsev ya no lo miraba. Su rostro, desgastado por años de interrogatorios, había perdido el color. El ciudadano Lomakin ordenó con una calma que heló la habitación, presentar el contenido de sus bolsillos. Ahora. No tienes ese derecho. El grito de Lomakin sonó como el de un animal perseguido. Esto es ilegal. Exijo un abogado. Fueron necesarios 5 minutos. 5 minutos en los que el sudor corrió por la frente del joven, en los que sus dedos apretados se negaron a soltar su chaqueta, hasta que los guardias, llamados por Burtsev con un simple gesto, lo inmovilizaron. De su bolsillo izquierdo, doblado en 4 como un sucio secreto, surgió un trozo de papel amarillento. La letra era temblorosa, apresurada. Yo, Kotov I.N., pagué un anticipo de 100.000 rublos a Lomakin A. por su testimonio contra Seriógina M. Los 100.000 rublos restantes se pagarán a Lomakin después del juicio. Firmado, Kotov I.N. y Lomakin A. El silencio que siguió fue tan denso que parecía posible cortarlo con la hoja de la pluma de Burtsev. Lomakin ya no fue tratado como testigo. Lo consideraron sospechoso de falso testimonio, tenía los brazos esposados a la espalda y los ojos muy abiertos por el pánico. Y Burtsev, que había visto de todo en su carrera, desde confesiones entre lágrimas hasta silencios testarudos que duraron días, miró a Rosa con una mezcla de admiración y algo cercano al miedo supersticioso. ¿Cómo? Su voz era ronca. ¿Como usted? ¿Sabías? Ella simplemente se encogió de hombros, como si la respuesta fuera demasiado obvia para decirla en voz alta. Solo veo lo que otros no notan. A partir de ese día, la gitana del coronel, como empezaron a llamarla en los pasillos del Sizo, se convirtió en leyenda. Frente a su puerta se formó una fila de investigadores, cada uno con un caso espinoso en la mano, cada uno esperando que ella, con una mirada o un gesto, desatara el nudo que no podían deshacer. La segunda vez que la llamaron fue por una chica de 18 años, Vera Kolesnikova, acusada de asesinar a su padrastro. Un mes en la celda, negativa a hablar, respuestas monosilábicas, no lo recuerdo. Demasiado delgada, con ojeras bajo los ojos como pozos y los labios agrietados de tanto morder. Sentada en la silla de interrogatorios, parecía una sombra a punto de disolverse. Rosa la observó durante mucho tiempo antes de acercarse. Se arrodilló frente a él, como si se pusiera al nivel de un niño asustado. Sus dedos, delgados y precisos, tocaron ligeramente la muñeca de Vera, la piel fría, los tendones tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. Él fue el primero en levantar la mano contra ti, niña, dijo, en voz tan baja que solo Vera pudo oírlo. Simplemente te defendiste. Pero el golpe fue más fuerte de lo que pretendía. Los ojos de la joven se abrieron como platos. Un temblor recorrió su cuerpo, como si Rosa hubiera encendido una llama en una habitación oscura. ¿De dónde vienes? Su voz se quebró. ¿Cómo sabes sobre? Rosa apartó un mechón de cabello de la cara de Vera, dejando al descubierto una fina cicatriz blanca en su sien, la marca de algo que había cortado más profundamente que la piel. Veo las cicatrices, respondió. No solo los del cuerpo. Fue entonces cuando Vera lloró. Por primera vez en semanas. Primero en sollozos ahogados, luego en lágrimas que fluían incontrolablemente, arrastrando consigo la historia que llevaba como un fardo. Llegó borracho. Dijo que yo era el sustituto de mi madre, que estaba en el hospital por su culpa. Tomé el cuchillo solo para asustarlo. Él se rió. Se me vino encima. Solo quería golpear tu mano. Solo la mano. La grabadora se encendió apresuradamente. Burtsev, que lo había visto todo, tuvo que tragar saliva cuando la voz temblorosa de Vera llenó la habitación. Rosa no soltó su mano hasta el final. Al final, el investigador se limitó a negar con la cabeza, como si intentara recuperar el control de una situación que se le había escapado de las manos. Revisaremos las declaraciones, pero... Su voz se apagó. Parece defensa propia. Podemos liberarla bajo fianza. Rosa se limitó a asentir. No había orgullo en su rostro ni satisfacción.
Solo la quietud de alguien que sabe que a veces la justicia no necesita pruebas, necesita a alguien dispuesto a escuchar. Solo escucho, dijo. No solo las palabras. También lo que esconden. El tercer caso, sin embargo, sería el más cruel. Y lo más urgente. Un niño de 8 años, Igor, había desaparecido el día anterior. El padre, un alto funcionario regional, llegó con los ojos inyectados en sangre y las manos temblando de desesperación. Las búsquedas ya habían durado 24 horas, perros rastreadores, buzos en el río, voluntarios buscando cada centímetro del bosque cercano. Nada. Borovikov la llamó a su oficina, donde el aire olía a café frío y a cansancio. Sobre la mesa había mapas de la ciudad, marcados con círculos rojos, lugares ya buscados. ¿Estás seguro, Andrei Ivanovich? El mayor enviado a la región miró a Rosa con un escepticismo apenas disimulado, sus labios se torcieron al ver su falda de flores, los pendientes de plata que tintineaban con cada movimiento. ¿Esta señora realmente puede ayudar? Tengo. La respuesta de Borovikov fue seca. Rosa no se ofendió. Se sentó con las manos cruzadas en el regazo, y fijó sus ojos en la foto del niño sobre la mesa, sonriente con pecas en la nariz y un espacio entre los dientes frontales. ¿Necesito algo de él?, preguntó. ¿Algo que ha tocado? Trajeron la mochila encontrada cerca del río, cuadernos, un estuche con lápices gastados, media manzana mordida. Rosa cerró los ojos y sus dedos se deslizaron sobre la tela gastada. El silencio en la habitación era tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de su padre. Luego abrió los ojos. Está vivo. Su voz cortó el aire como una espada. Asustado. Con fiebre. Y sediento. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. El padre de Igor avanzó con las manos extendidas como un hombre que se ahoga buscando tierra firme. ¿Dónde? Su voz era un gruñido de desesperanza. Por amor de Dios, ¿dónde está mi hijo? Rua Sadovaya, número 15. Rosa hablaba lentamente como si leyera un dirección grabada en una pared invisible. El sótano. Entró allí con un chico mayor para mirar motos viejas. La puerta se cerró. No pudieron salir. Ella hizo una pausa. El mayor se rompió el brazo al intentar entrar por la salida. Perdió el conocimiento. Correr. La temperatura de Igor es muy alta. Ya son 2 días sin agua. 1 hora más tarde encontraron a los niños exactamente donde Rosa había indicado. Igor, deshidratado y con los labios agrietados, fue trasladado de urgencia al hospital con neumonía. Los médicos le aseguraron, había llegado a tiempo. Cuando su padre vino a darle las gracias, intentó besarle la mano. Rosa retrocedió suavemente. No es necesario, dijo. Lo habrías encontrado por tu cuenta. Simplemente hubiera tardado más. Y en casos como este, lo sabía, retrasar era lo mismo que perder. Él la miró con los ojos húmedos, mientras la gratitud y el asombro luchaban en su rostro. Salvaste a mi hijo, murmuró. Esto nunca lo olvidaré. Rosa siguió con la mirada su partida, pero sintió otra presencia. Cuando se dio la vuelta encontró a la capitana Krylova, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Sus ojos, fríos y calculadores, la miraron con una hostilidad que no necesitaba palabras. Andrei Ivanovich, dijo Krylova en cuanto Borovikov se quedó a solas con ella, usted confía demasiado en ella. Así que lo que. Borovikov ni siquiera se volvió. Su tono era de cansancio, no de desafío. ¿Y si es un engaño? Dio un paso adelante, su voz baja y aguda. ¿Qué pasa si está confabulada con los secuestradores? Podría haber combinado todo y luego encontrar al niño como un héroe. Borovikov finalmente la miró, deteniéndose en los rasgos demacrados de su asistente. ¿Qué secuestradores, Elena Sergeyevna? Su ironía fue ligera pero aguda. Los niños se encerraron solos en el sótano. Un accidente banal. Aún así, insistió Krylova obstinadamente. Tu regalo es demasiado conveniente. Puede estar recopilando información de otros reclusos. O sobornó a alguien de la guardia. Borovikov la estudió durante un largo rato.
Luego con un suspiro se volvió hacia la ventana, indicando que la conversación había terminado. O tal vez, dijo sin mirarla, usted está celoso, capitán. El rubor ardió en el rostro de Krylova. No lo soy. No es eso. Solo me importa la reputación de nuestro departamento. Pero Borovikov ya no la escuchó. Su mirada se perdió en la lluvia que comenzaba a golpear las ventanas, como si afuera estuvieran las respuestas a preguntas que ni siquiera él se atrevía a hacer. A la mañana siguiente Rosa estaba en el archivo, inmersa en viejos expedientes de personas desaparecidas. Borovikov le había encomendado una misión, encontrar a aquellos que aún pudieran ser encontrados. Las páginas amarillentas crujieron bajo sus dedos mientras tomaba notas en un cuaderno, los trazos de su letra eran firmes, como si cada nombre fuera una promesa. La puerta se abrió. Borovikov entró con una expresión que Rosa rara vez veía en él, una sombra entre las cejas, los labios apretados formando una fina línea. Rosa Nikolayevna, dijo apoyando las manos sobre la mesa. Tenemos un problema. Ella miró hacia arriba. El juicio de Kresatov, continuó sentándose en el borde de la mesa con un suspiro. Falta una pieza clave. Un informe financiero que demostró blanqueo de capitales. Rosa esperó. Kresatov era un magnate inmobiliario, acusado de malversación de fondos públicos. Su caso no era el de Borovikov, sino el de su mano derecha, el teniente coronel Zotov. El documento estaba en la caja fuerte, explicó Borovikov, pasándose la mano por la cara. Solo 3 personas tuvimos acceso, Zotov, yo y la secretaria Nina Stepanovna. Rosa lo miró en silencio con los dedos todavía sobre el cuaderno abierto. Luego con un gesto casi imperceptible, indicó que debía continuar. Y algo en esos ojos oscuros, algo que no era curiosidad ni sospecha, sino una certeza silenciosamente aterradora, hizo que Borovikov sintiera un escalofrío. Porque Rosa ya lo sabía. Y lo que ella vio, quizá él no estuviera preparado para afrontarlo. Los dedos de Rosa temblaron mientras sostenía la carpeta amarillenta, como si el papel contuviera no solo tinta, sino el peso de un secreto que ahora los aplastaba a ambos. Borovikov estaba sentado a su lado, con los hombros tensos bajo su impecable uniforme y los ojos fijos en la firma que parecía gritar desde el pasado. Iván Petrovich Borovikov. El nombre de su padre escrito con la misma letra firme que conocía por los documentos oficiales, por las cartas de casa, por los elogios enmarcados en la pared de la oficina. Solo que esta vez la tinta manchó algo mucho peor que el papel. Cerró. El caso, murmuró Rosa, como si las palabras dolieran cuando salieron. Sin investigar. Sin justicia. Borovikov se pasó una mano por la cara y se presionó las sienes con los dedos como si pudiera contener la avalancha de pensamientos. Su padre, el hombre que le enseñó a distinguir el bien del mal con la misma precisión con la que afila una navaja, había enterrado la verdad bajo órdenes. Y ahora, décadas después, la verdad regresó como un espectro, no para perseguirlo, sino para exigirle que mirara a los ojos lo que su propia sangre era capaz de hacer por conveniencia. ¿Por qué haría eso? La voz de Borovikov era áspera, casi un gruñido. Para Rosa no era una pregunta. Fue un desafío lanzado al fantasma de su padre, a la sombra que ahora se alzaba entre ellos, más real que los archivos polvorientos. Rosa no necesitó visiones para responder. Solo había que mirar sus manos, blancas hasta los nudillos, para saber que la respuesta ya ardía en el interior del coronel. Porque alguien le ofreció algo que no podía rechazar, dijo, suave pero implacable. Así como Zotov no pudo rechazar a Kretchetov. La diferencia es que su padre no tenía una hija enferma. Él te tenía. El aire pareció espesarse. Borovikov sintió el golpe como si fuera físico, una hoja fría deslizándose entre sus costillas. Él te tenía. 3 palabras que lo explicaban todo, el ascenso inesperado, la casa más grande, los estudios en Moscú mientras los hijos de otros oficiales se contentaban con las academias provinciales. Su padre había vendido la justicia de una mujer, la de su abuela, para comprar el futuro de su hijo. Y ahora, el hijo descubrió que su propio legado estaba construido sobre huesos. Lo sabías, acusó, más por instinto que por convicción. Desde el principio supiste quién era yo. Rosa no lo negó. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, no reflejaban culpa sino una antigua tristeza. Lo sentí cuando entraste por primera vez a la habitación, admitió.
Había algo en ti, una sombra que no era tuya. Pero esa no era mi historia para contar. Hasta ahora. Borovikov rió con un sonido seco y sin humor. Entonces, ¿qué es esto? Una venganza. Me usaste para llegar aquí. No, respondió ella, y por primera vez su voz tembló. Necesitaba saber la verdad. Como tú. Porque cuando la justicia es enterrada, pudre todo lo que la rodea. Incluso los inocentes. Miró la carpeta abierta, la foto descolorida de Evdokia Mikhailovna, con los ojos, los mismos que los de Rosa, fijos en algo más allá de la lente. Una mujer que vio demasiado. Como tu nieta. ¿Y ahora? Preguntó Borovikov con voz ronca. ¿Qué quieres que haga con esto? Rosa cerró la carpeta con un gesto lento, como si volviera a enterrar el pasado. Pero esta vez no para escondernos. Ahora, dijo, tú decides si vas a ser como tu padre. O si será mejor. Ellos no son tu padre. La voz de Rosa cortó el aire como una espada, precisa e inevitable. No era una acusación, era un hecho pronunciado con la calma de quien ha visto demasiado para sorprenderse por la debilidad de los hombres. Borovikov estaba sentado en el crujiente banco de madera, con los dedos agarrados a los bordes de su maletín como si eso pudiera salvarlo de lo que estaba por venir. El olor a moho y desinfectante de la celda se mezclaba con el aroma seco a hierbas que emanaba de Rosa, como si hasta el aire conspirara a su favor. Mi padre era un hombre destrozado, murmuró, más para sí mismo que para ella. Pero yo no soy él. No, asintió Rosa, sentándose nuevamente en el borde de la cama, con las manos todavía cruzadas en el regazo como una reina en el exilio. Todavía tienes una opción. No lo tenía. Un pesado silencio cayó entre ellos, agobiado por décadas de mentiras. Borovikov abrió la carpeta una vez más, sus ojos escanearon las páginas amarillentas como si buscaran allí no solo pistas, sino también una salida. Una manera de no repetir los mismos errores. Si vuelvo a abrir este caso, dijo finalmente, no será solo contra Malisev. Será contra todos ellos. Contra el sistema que enterró la verdad junto con tu abuela. Rosa sonrió, un gesto tan fugaz que podría imaginarse. Pero estaba allí, un destello de algo que no era tristeza ni victoria, sino una antigua certeza. El sistema ya está podrido desde dentro, Andrei Ivanovich. Solo necesita un empujón para colapsar. Cerró los ojos por un momento, escuchando el eco de las palabras de la propia hija de Malisev en las grabaciones que había escuchado años atrás. Mi padre dice que algunos secretos son como veneno, matan a quienes los guardan, no a quienes los guardan. Los revela. Borovikov siempre había pensado que se refería a otros. Ahora comprendió que se trataba de él. ¿Qué pasa si fracaso? Preguntó con la voz más baja de lo que pretendía. Rosa inclinó la cabeza y los pendientes de metal golpearon ligeramente su cuello. Ya fallaste una vez, cuando ignoraste las cartas que te envié. Cuando preferías creer que yo era un criminal más, otro gitano loco con teorías conspirativas. Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los de él. Pero hoy estás aquí. Eso ya es más de lo que hizo tu padre. El coronel exhaló lentamente como si al soltar el aire pudiera liberarse también el peso que llevaba. Cogió la fotografía de la abuela de Rosa y pasó el pulgar por el rostro descolorido de la mujer que, décadas atrás, había visto demasiado. ¿Qué quieres exactamente que haga?, preguntó, esta vez sin dudarlo. Rosa extendió la mano, no para tocar, sino para mostrar el camino. Su dedo señaló el maletín, luego su propio pecho y finalmente la puerta de la celda, como si dibujara un mapa invisible. Primero encuentre al hijo de Malisev. Sabe más de lo que parece. En segundo lugar, bajó la voz, ve a la dacha de los Kretchetov. En el sótano, detrás de la estantería para vinos, hay una caja de metal. En su interior, los originales de los informes de que su padre perdió. Y tercero, aquí sus ojos brillaron con una intensidad casi febril. Cuando todo esté en tus manos, tendrás que elegir, ser el hombre que entierra la verdad o el hombre que la utiliza como arma. Borovikov sintió que un sudor frío le corría por la nuca. No fue miedo. Fue el comienzo de algo que no tenía retorno. ¿Y tú?, preguntó observando cómo la tenue luz de la celda bailaba sobre sus mechones de cabello. ¿Qué gana usted con esto? Rosa se puso de pie y se alisó la falda como si se preparara para una audiencia.
Cuando habló su voz era casi un susurro, pero cada palabra caía como un martillo. Me gano el derecho de mirar a los ojos a las mujeres de mi familia cuando las encuentro del otro lado. Tengo la certeza de que cuando llegue mi hora, ya no seré una sombra olvidada en un archivo polvoriento. Ella se acercó tanto que pudo contar las cicatrices apenas perceptibles en sus muñecas. Y ganas a Andrei Ivanovich. No como un aliado. No como amante. Como un hombre que finalmente entendió que la justicia no es un privilegio, es una deuda. Él no retrocedió. Esta vez no. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Rosa realmente sonrió entonces, una sonrisa que transformó su rostro en algo casi luminoso. Ya hemos comenzado, dijo, alcanzando la manija de la puerta. Hace 37 años. No eres débil, Andrei Ivanovich. No repetirás sus errores. Borovikov se levantó, recogió los papeles y las fotografías amarillentas. Tengo que ir. Necesito pensar. Por supuesto, asintió Rosa con un movimiento casi imperceptible de su cabeza. No lo olvides, el tiempo no está de tu lado. Zotov ya ha llegado a un acuerdo con Krechetov. En 3 días recibirás una propuesta. Generoso. Inmortal. Se detuvo en la puerta y sus dedos agarraron el pomo como si fuera el cuello de un fantasma. ¿Por qué me ayudas? Después de lo que hizo mi padre. Rosa no levantó la vista. Porque el pasado no se puede borrar, respondió ella, en voz baja, como hablando más para sí misma que para él. Pero el presente sí se puede arreglar. Y veo en ti lo que le faltaba, el coraje de enfrentar el sistema, aunque te cueste todo lo que tienes. Cuando la puerta se cerró tras él, Rosa permaneció inmóvil en el borde del catre, con los ojos fijos en la silla vacía. Luego, lentamente, tomó otra fotografía de la caja. Amarillentas, desgastadas por el tiempo. Una mujer joven y rubia con un niño en brazos. En el reverso, letras descoloridas, Evdakia Mikhailovna, de la agradecida Antonina. Gracias por mi hijo. 1970. Sabía que Antonina era la madre de Borovikov. Que en 1970 el pequeño Andrei, enfermo y abandonado por la medicina, había sido llevado a los brazos de una znakarka, la misma que ahora miraba la imagen como si pudiera cruzar décadas con una sola mirada. 3 días de hierbas, murmullos y fe. En la habitación, la fiebre cedió. El niño sobrevivió. El círculo se cierra, abuela, susurró Rosa, acariciando el papel con sus dedos. Entonces lo salvaste. Ahora necesitas salvarme. Y necesito salvarte de ti mismo. Afuera, las sombras de la noche se espesaban en los pasillos. Pasos lejanos, voces apagadas de reclusos que regresaban de visitas. Pronto la celda se llenaría de ruido, de vida. Pero por ahora, Rosa permaneció en silencio, escuchando las voces del pasado y del futuro que resonaban en su mente con la misma claridad que los gritos de los vivos. La mañana llegó con una lluvia fina y cortante que tamborileaba sobre el alféizar metálico del despacho de Borovikov como uñas arañando una pizarra. Estaba sentado a la mesa, sus dedos recorriendo papeles amarillentos, un caso antiguo, cerrado por falta de pruebas. La firma de su padre le quemaba los ojos con cada mirada, el capitán Borovikov IP. No había dormido. Las sombras bajo sus ojos eran surcos tallados por la culpa. Permiso, Andrei Ivanovich. Krylova llamó a la puerta. Metió los documentos en un maletín y los guardó en la caja fuerte. Pasa, Elena Sergeyevna. La capitana estaba más pálida que de costumbre y sus dedos jugaban nerviosamente con un botón de su uniforme. Estaba sosteniendo un sobre. Acaba de llegar. Una denuncia anónima contra Sabeliova. A través de canales oficiales. Borovikov extendió la mano. El papel era grueso, impreso a máquina, un anacronismo deliberado en una era de correos electrónicos y archivos digitales. Manipula investigaciones y detenidos. Explota supersticiones y presiones psicológicas. Posibles vínculos con elementos criminales. Incompatible con el cargo de consultor especializado. Alguien realmente quiere deshacerse de Sabeliova, murmuró, dejando el documento sobre la mesa. ¿O es verdad? Aventuró Krylova en voz tan baja que casi se perdió entre el sonido de la lluvia. Al fin y al cabo, ¿qué sabemos de ella aparte de lo que ella misma nos contó?
Borovikov la miró con una mirada que pesaba barriles. Usted estuvo allí, Elena Sergeyevna. Ya viste cómo encontró al niño. Cómo se desarrolló el caso Kolesnikova. Podrían haber sido coincidencias, insistió el capitán tozudo. O un teatro muy bien ensayado. ¿Con qué propósito? Krylova tragó. No sé. Quizás esté estableciendo contactos con el crimen organizado. O planear una fuga. Una risa seca escapó de los labios de Borovikov. ¿Estás planeando una fuga ayudando a resolver crímenes? Método innovador. Andrei Ivanovich, confías demasiado en ella, respondió Krylova, con las manos ahora inmóviles, como si temiera que cualquier movimiento la traicionara. Ella es solo una presa. Una tziganka. ¿Conoces a este tipo de personas? ¿Qué clase de gente, capitán? Su voz cortó el aire como una espada. Krylova dio un paso atrás, confundida. Solo quiero decir que ella se infiltró demasiado rápido. En ti. En todos nosotros. Y eso es sospechoso. Borovikov se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la lluvia convirtió el patio del Sizo en un atolladero sin salida. Aprecio tu preocupación, Elena Sergeyevna, dijo finalmente. Pero la decisión sobre el estatus de S.A.V. Eliova es mía. Y por ahora no veo motivo para cambiarlo. Cuando la puerta se cerró detrás de Krylova, volvió a abrir la caja fuerte. Sacó la carpeta con el expediente de Evdakia Sabeliova y se sumergió en las páginas, tomando notas en su cuaderno como si las respuestas estuvieran escondidas entre líneas. A veces se detenía, con la mirada perdida en el vacío y el ceño fruncido. Luego volvió a sus papeles, como quien busca un mapa para no ahogarse en sus propias dudas. Sonó el teléfono. Borovikov. Andrei Ivanovich es el secretario. Al teléfono está el director clínico del Hospital Infantil Regional. Dice que es urgente. Aprobar. Un descanso. Luego una voz masculina cansada. Borovikov. Este es Solov. Pavel Semyonovich. Lamento molestarte, pero tu subordinado, Zotov, está aquí con su hija. La situación es grave. El corazón de Borovikov se congeló. Estoy en camino. El hospital infantil era un edificio lúgubre, un legado de la era estalinista, con las paredes desconchadas y los escalones agrietados por el tiempo. En el interior olía a desinfectante, a medicina y a derrota. Zotov estaba sentado en el pasillo de la UCI, encorvado, sin afeitar y con el uniforme desaliñado. El bulto de su cuello colgaba torcido, como si incluso su uniforme se hubiera rendido. Andrei Ivanovich murmuró, levantando la vista. Rojos. Hinchado. Borovikov se sentó a su lado. ¿Qué le pasó a Masa? Se está muriendo, respondió Zotov, así de simple. Los médicos dijeron que ya era hora. Necesita cirugía en Moscú. $50.000. Lanzó el número al aire a modo de desafío, como si esperara que Borovikov se riera o escupiera al suelo. Puedo ayudar, dijo Borovikov, poniendo su mano sobre el hombro de su amigo. Tengo ahorros. Una dacha en las afueras de Moscú. Zotov soltó una risa amarga. ¿Tu casa de campo? 10-15 mil como máximo. Necesito 50. Se quedó en silencio por un instante. Luego agarró el brazo de Borovikov con fuerza desesperada. ¿Recuerdas a Kriche? Lo vi ayer. Él ofreció el dinero. Todo. Y un poco más para rehabilitación. Borovikov ya sabía la respuesta, pero aún así preguntó. ¿A cambio de qué? Zotov exhaló las palabras como si fueran veneno. Quita la tziganka del camino. Escóndela. En aislamiento, otra prisión. Solo hasta que termine su juicio. Borovikov retiró lentamente la mano, como si le quemara. ¿Entiendes lo que preguntas, Maxim Viktorovich? Ya veo, se quebró la voz de Zotov. Pero no tengo elección. Mi Masenka se está muriendo. Casi estaba gritando ahora. No tienes hijos. No sabes lo que es ver tu propia carne desmoronarse ante tus ojos. Una enfermera miró por la puerta de la habitación contigua y meneó la cabeza con desaprobación. Zotov apretó los puños, sofocando su desesperación.
Vámonos de aquí, dijo Borovikov en voz baja. Necesitamos aire. Salieron al patio interior del hospital, una pequeña plaza con 2 bancos de madera y lilas raquíticas. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía pesado, lleno de amenazas. El cielo seguía bajo, gris, opresivo. Borovikov escuchó la desesperación en la voz de Zotov, ahora apagada pero llena de una determinación que rayaba en la desesperación. Escuche, Andrei Ivanovich, Zotov habló en voz baja, pero cada palabra fue un golpe. No pregunto por mí. Pregunto por mi hija. Ella solo tiene 12 años. Toda la vida por delante. ¿Isabeleva? Respondió Borovikov en el mismo tono, como si sopesara cada sílaba. A ella solo le espera la prisión. Porque ve lo que no conviene a determinadas personas. ¿Qué diferencia hay? Explotó Zotov, sus dedos temblaban mientras encendía un cigarrillo. Un gitano contra la vida de un niño. ¿Qué hay para elegir? Borovikov permaneció en silencio con la mirada perdida más allá del patio, más allá de los muros del hospital, como si buscara una respuesta que no quería encontrar. ¿Y si no fuera gitana? Preguntó finalmente. Si Kretchetov pidiera sacrificar a otra persona, a usted, por ejemplo. No digas tonterías. Zotov evitó su mirada, el humo del cigarrillo se enroscaba alrededor de sus dedos nerviosos. Es diferente. Sabeleva ya está bajo investigación. Te condenarán a años por fraude. Nosotros simplemente aceleramos el proceso. Y protegemos a los demás. ¿De qué exactamente? Borovikov lo miró fijamente, implacable. ¿La verdad? Zotov respiró hondo y exhaló el humo con un suspiro. Andrei Ivanovich, no me destruyas. La voz se quebró. Quita a esa mujer del camino y guardaré silencio sobre tus encuentros con ella. De cómo cierras los ojos ante las coincidencias que te favorecen. Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran como cuchillos. ¿Crees que nadie se da cuenta? Borovikov lo miró con una mezcla de dolor y lástima, como si no viera a un subordinado sino a un hombre hundido en arenas movedizas. Así que eso es todo, Máximo. La palabra chantaje flotaba entre ellos, tácita, pero pesada. No es chantaje, Zotov retrocedió con los ojos húmedos. Es supervivencia. Bajó la voz. Haría cualquier cosa por mi hija. Cualquier cosa. Y tú también lo harías. Si estuvieras en mi lugar. Borovikov se puso de pie con la espalda rígida. Lo siento por Masa, Maxim Vitorovich. La voz era sincera, pero firme. En verdad. ¿Pero qué propones? Hizo una pausa, desafiante. ¿Qué exactamente? Cierra los ojos a un gitano. Zotov escupió las palabras. Aislarla por un tiempo. Hay miles como ella en las cárceles. Así que lo que. El cielo no cayó. Para mí caerá. Respondió Borovikov en voz baja. Se giró y caminó hacia la salida del patio, sus pasos resonaban como frases. Andrei, piénsalo de nuevo. Gritó Zotov a sus espaldas. Es la vida de un niño. Borovikov se detuvo. Se volvió lentamente, su rostro era una máscara de resolución. Encontraré el dinero para la operación de Masa. Prometo. La voz no permitió respuesta. Pero no a ese precio. El león de oro estaba casi vacío en ese momento. Kretchetov estaba sentado en su mesa habitual en un rincón, haciendo girar entre los dedos un vaso de whisky con hielo. Cuando Borovikov entró, el rostro del hombre de negocios se iluminó con una rápida sorpresa, pronto reemplazada por una sonrisa demasiado afable para ser genuina. Andrei Ivanovich. ¡Qué agradable sorpresa! Señaló hacia la silla de enfrente. Siéntate. Bebe algo. Borovikov se acomodó y rechazó la oferta con un gesto seco. He venido por negocios, Oleg Anatolievich. El tono no dejaba lugar a desvíos. ¿En serio? Siempre listo para conversaciones serias. Kretchetov hizo una discreta señal al camarero y lo apartó. Sí. Especialmente con representantes de la ley. Zotov estuvo aquí. Borovikov fue directo. Habló de su hija. Oh sí. Kretchetov tomó un sorbo saboreando el líquido color ámbar.
Una situación triste. Soy un hombre de recursos. Me gusta ayudar en momentos sin escapatoria, especialmente cuando se trata de niños. ¿Cuál es el precio de esta ayuda? El empresario sonrió, sus ojos eran fríos como el acero. Una vaguedad. Una pequeña decisión administrativa. Hizo girar el vaso. Trasladar a un preso a aislamiento. Temporalmente. Sabeleva. Añadió Borovikov con voz aguda. Exactamente. Kretchetov asintió. Ella obstaculiza el avance de las investigaciones. Ejerce presión psicológica sobre los testigos. Confunde las mentes. Hizo una leve reverencia. Un detalle, ¿no crees? Y pensé que pedirías que se desestimara tu caso. Bromeó Borovikov. ¿Para qué? Kretchetov abrió las manos, teatro de la inocencia. Soy un ciudadano respetuoso de la ley. Que la justicia siga su curso, sin influencias innecesarias. Borovikov lo miró con disgusto apenas disimulado. ¿Tienes miedo, Kretchetov? Tan aterrorizado que paga $50.000 para esconder a un gitano. No tengo miedo. La sonrisa del empresario se congeló. Estoy advertido. Sabeleva es peligrosa. Ella ve cosas que otros no ven. Bajó la voz. A veces es mejor que ciertas verdades permanezcan invisibles. Para la tranquilidad de todos. Borovikov se puso de pie de un salto y su silla crujió. Debes saber, Oleg Anatolievich, que yo también te haré un favor. Gratis. La ironía era una espada. Un consejo, empieza a prepararte para el juicio. Grave. Porque nadie esconderá a Sabeleva y ella contará todo lo que vea. Kretchetov se levantó sin sonreír. Está cometiendo un error, coronel. Cada palabra era una amenaza velada. Un grave error. La hija de Zotov morirá y esto pesará mucho sobre su conciencia. Se acercó con el aliento caliente a causa del whisky. ¿Y mi proceso? Veremos qué argumentos pesarán más en los tribunales. Ya veremos. Borovikov no parpadeó. Le dio la espalda y se fue sin mirar atrás. Al regresar a Sizo, Borovikov fue recibido por Krylova visiblemente conmocionada. Andrei Ivanovich. Corrió hacia él con la voz temblorosa. Llegó una inspección de Moscú. Sin previo aviso. Y lo primero que pidieron fue nuestro consultor. ¿Dónde está ella? Borovikov sintió que se le revolvía el estómago. Krylova evitó su mirada. En aislamiento. Por orden superior. Para aclaración. ¿Quién lo firmó? General Kornilov. Personalmente. Borovikov apretó los dientes. Kornilov. El amigo cazador de Kretchetov. El empresario no había esperado su respuesta. Quiero verla. La orden estaba seca. Pero la inspección. Sigo siendo el director de este Sizo, capitán. Interrumpió Borovikov. Y hasta que me saquen de mi cargo, tengo derecho a visitar a cualquier detenido. El aislamiento estaba en el sótano del viejo edificio, un laberinto de luz húmeda y amarilla, que olía a humedad y a desesperación. Encontraron a R en una celda diminuta, una jaula de hormigón con una cama de metal soldada al suelo y un cubo en un rincón. Cuando entró Borovikov, ella estaba sentada en la cama, con las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada fija en un lugar vacío. Solo levantó la vista cuando la puerta se cerró detrás del coronel. Buenos días, Andrei Ivanovich. La voz era tranquila, como si estuvieran en un salón de té. ¿Cómo va su día? Respondió Borovikov con amargura. Porque lo mío es una mierda. No es ilegal. R negó con la cabeza. Y no es necesario que lo arregles. Por supuesto que sí. No. Ella sonrió con tristeza. Era inevitable. Sabía que sucedería. Y no me avisaste. ¿Por qué? R le tocó el brazo ligeramente. Para que intentes cambiar lo que no se puede cambiar. Algunas cosas deben suceder, para que otras, más importantes, también puedan suceder. Borovikov la miró, dividido entre la admiración y un dolor que no podía nombrar. Eres una mujer extraordinaria, R. Nikolaevna.
Y usted es un buen hombre, Andrei Ivanovich. Dijo simplemente. Igual que tu suegra. Directo. Honesto. Borovikov se estremeció. Una referencia extraña, no tenía suegra. Nadia era huérfana y fue criada por tías. Mañana por la noche tendrás que elegir, continuó R, como si no hubiera notado tu confusión. Entre la calma y la tormenta. Elige la tormenta. Lo perderá todo, pero encontrará lo que busca desde hace años. ¿Qué busco? Su voz ronca. Redención. Susurró. Por los errores de tu padre. Para el tuyo. Para todos los tiempos. Donde tomaste la decisión equivocada por miedo. Borovikov guardó silencio. Luego le tomó la mano con cuidado, como si temiera romperla. Te voy a sacar de aquí, R, interés. Lo sé. Ella le apretó los dedos. Pero el precio será alto. Maldito precio. Por primera vez en años, Borovikov sintió algo parecido a un alivio, como si finalmente hubiera tomado una decisión que había pospuesto toda la vida. Voy a romper este maldito ciclo. Aunque cueste todo. Tu abuela merece justicia, murmuró R, y tú también. Se oyeron pasos en el pasillo. Borovikov le soltó la mano y se puso de pie de un salto. Tengo que ir. Pero volveré. Esperaré, respondió R serenamente. El tiempo que sea necesario. Cuando salió, Krylova y dos hombres con trajes oscuros estaban esperando en el pasillo, con rostros impasibles y miradas afiladas como navajas. Uno de los hombres con traje oscuro ladeó la cabeza y sus ojos eran tan fríos como el acero inoxidable. Coronel Borovikov. El documento que mostró una placa de la Fiscalía General brillaba bajo la iluminación fluorescente del pasillo. La voz era seca, profesional, pero llena de una amenaza velada. Tenemos algunas preguntas sobre su consultor. Señora R. Sabelieva. Borovikov no parpadeó. Su rostro era una máscara de granito, pero detrás de sus ojos grises ardía una llama que ni siquiera él reconocería hasta ese momento. Está despejado. La respuesta fue suave, casi cortés. En mi oficina, si no te importa. Caminó hacia adelante con la postura erguida como una espada, y cada paso resonaba con la precisión de un reloj suizo. No hubo prisa. No hubo miedo. Por primera vez en décadas, Borovikov sintió algo extraño y poderoso, certeza. No la certeza de un deber cumplido, no, eso lo sabía bien, sino la certeza de que por primera vez estaba eligiendo su camino. Y lo que es aún más sorprendente, no hubo pánico. Solo una calma helada, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Detrás de él, en la celda oscura, R cantaba suavemente. Una canción gitana, una nana que acunó no a un bebé, sino a un alma herida. Quizás el de ella. Quizás el suyo y el suyo. Porque mañana, sabía Borovikov, lo perdería todo, su uniforme, su rango, el respeto de sus pares. Incluso perdería el derecho a llamarse coronel. Y sin embargo ganaría algo mucho más grande. El día amaneció húmedo con una fina lluvia que parecía filtrada por un tamiz invisible. Esa humedad que se pega a la piel, que vuelve el aire pesado como el plomo, como si el propio cielo estuviera saturado de preocupaciones humanas. Borovikov estaba junto a la ventana de la oficina, presionando ligeramente con los dedos el desgastado marco de madera. Afuera, la niebla se tragaba los contornos de la ciudad, convirtiéndolo todo en una mancha gris. Detrás de él, el tic-tac del reloj de pared marcaba el tiempo con cruel precisión. Tic-tac. Cada segundo era un grano de arena que se colaba en el reloj de arena de una vida que estaba a punto de reinventarse. Sobre la mesa, una carpeta. No esas carpetas oficiales de polipiel y etiquetas de protocolo, sino una carpeta común, de cartón desgastado en los bordes. En el interior, documentos amarillentos, copias de procesos, fotografías en blanco y negro, grabaciones de conversaciones, pruebas contra el sistema que lo había alimentado durante 30 años. Pruebas contra sí mismo. Sonó el teléfono. Borovikov no se volvió. Respondió con voz firme como si estuviera confirmando la hora de una reunión. Estoy escuchando. Andrei Ivanovich, los periodistas están aquí. La voz de Nina Stepanovna, su secretaria, temblaba ligeramente. Y llamaron desde la fiscalía.
Quieren saber si es cierto que programó una conferencia de prensa sin autorización superior. Y la verdad. Un descanso. El silenciamiento de quienes esperan una explosión que no llega. Gracias, Nina Stepanovna. Estaré abajo enseguida. Dejó el teléfono con cuidado como si fuera un objeto frágil. Luego lentamente se puso la chaqueta del uniforme. Las charreteras del coronel brillaron un instante en la penumbra. Borovikov abotonó cada botón con una precisión casi ceremonial, como si sellara un pacto consigo mismo. Tomó la carpeta. Cerró los ojos por un segundo, no para orar, sino para despedirse. Cuando abrió los ojos, la decisión estaba tomada. En el pasillo Krylova lo interceptó con el rostro enrojecido y los ojos muy abiertos. Andrei Ivanovich, ¿qué está pasando? Su voz era una mezcla de incredulidad y pánico. Dicen que convocaste una conferencia de prensa, pero no hubo orden. El general está furioso. No hubo orden. Confirmó Borovikov con calma. Fue mi iniciativa. ¿Pero por qué? Se detuvo. Hola. Él la miró, en realidad parecía como si la estuviera viendo por primera vez. Krylova era una empleada ejemplar, eficiente, leal y metódica. Un engranaje perfecto en la máquina. Elena Sergeyevna. Su voz era baja, casi íntima. Gracias por todo. Pero ahora les pido que no se involucren. Lo que haga a partir de ahora es mi elección. Y estoy listo para afrontar las consecuencias. Antes de que ella pudiera reaccionar, él la rodeó con un gesto suave, dejándola inmóvil, con la boca entreabierta, como si le hubieran robado las palabras de la garganta. La sala de prensa del Sizo nunca había visto tanta multitud. Periodistas locales y moscovitas, cámaras con flashes y grabadoras encendidas, activistas de derechos humanos, abogados y fiscales con expresiones que van desde el escepticismo hasta la abierta hostilidad. El murmullo era ensordecedor, hasta que entró Borovikov. Silencio. Algo en su porte, su columna erguida, su rostro tallado en piedra, sus ojos que nunca se desviaban de ninguna mirada, hizo que incluso los reporteros más ruidosos guardaran silencio. Caminó hasta el podio, colocó la carpeta sobre la mesa y recorrió al público con una mirada lenta y deliberada. Agradezco la presencia de todos. Su voz era baja, pero cortó el aire como una espada. Hoy voy a contar una historia. Una historia sobre un crimen cometido hace 20 años, que aún envenena nuestro presente. Y entonces empezó. Habló del asesinato de Evdokia Sabelieva en 1975. El caso fue cerrado por orden superior. Conexiones con la corrupción en las altas esferas. Del círculo que se cerró cuando la nieta de la víctima, R., fue arrestada bajo cargos falsos en su propio aislamiento. Su voz no tembló. No hubo ningún drama. Solo hechos crueles e indiscutibles. Mi padre, dijo, y por primera vez vaciló. Pero solo por un momento. Capitán Iván Petrovich Borovikov fue quien firmó la orden de cerrar el caso. Cumplía órdenes como muchos en aquellos tiempos. Pero yo, sus dedos presionaron el borde del podio, yo, tu hijo, no repetiré tu error. Abrió la carpeta. Fotografías. Documentos. Esquemas. Los flashes de las cámaras explotaron como estrellas fugaces. Los periodistas garabateaban en libretas con febril urgencia. Borovikov continuó implacablemente. El caso Sabelieva es solo la punta del iceberg. Detrás de esto hay un sistema donde la verdad es sacrificada en nombre de los poderosos. Donde los hombres honestos fracasan y los deshonestos prosperan. Sacó una cinta de casete de su bolsillo. Lo insertó en una grabadora que ya estaba preparada sobre la mesa. Pulsa reproducir. La voz de Oleg Krechetov, untuosa, llena de venenosa cortesía, llenó la habitación. Soy un hombre con recursos. Me gusta ayudar en situaciones sin salida, especialmente cuando se trata de niños. Borovikov detuvo la grabación. Krechetov me ofreció $50.000, supuestamente por el tratamiento de la hija de mi subordinado, Zotov. En realidad, fue un soborno. Por mi silencio. Para que la verdad sea enterrada una vez más. El murmullo en la habitación creció como una marea. Algunos fiscales salieron corriendo, ya hablando por teléfono. A Borovikov no le importaba.
Su tono se endureció. Sabelieva se encuentra actualmente aislada por orden del general Kornilov, una pausa significativa, un viejo amigo de Krechetov. La acusan de charlatanería y fraude. Su risa era seca, casi metálica. De hecho, la aislaron porque ve la verdad. Y ayuda a que otros lo vean también. Se desabrochó el cuello de su uniforme. El aire se sentía denso, sofocante. Me quito estas charreteras. Su voz resonó clara y cortante. Pero no abandono mi responsabilidad por la justicia. Un silencio tan denso que se podía oír a todos respirar. Mi conciencia vale más que cualquier patente. Los destellos ahora eran incesantes, transformando su rostro en una sucesión de destellos y sombras, un ícono, un símbolo, un hombre que acababa de volverse más grande que el sistema que lo había creado. Y luego, sin previo aviso. Sí, la amo. La habitación se congeló. No por brujería, no por magia. Sino porque ella me devolvió el alma. Su voz es ronca, casi íntima, a pesar del micrófono. Ella me enseñó lo que significa ser verdaderamente humano. No es un engranaje. No una marioneta. En la puerta, los hombres de la Fiscalía General observaban sombríamente. No se atrevieron a intervenir. No con tantos testigos. Estoy dispuesto a responder a todas las preguntas. Borovikov miró desafiante a su alrededor. Y soportar las consecuencias de lo que acabo de decir. Pero antes de que comenzara el aluvión de preguntas, levantó la mano. Una última cosa. Sus ojos ardieron. La verdad no es un lujo. Es una necesidad. Sin él, no somos más que sombras. De fantasmas que viven en un mundo de mentiras. Y entonces, como si le hubieran dado una señal, se produjo el caos. La sala estalló en un coro de voces. Era como si todos hubieran despertado repentinamente del mismo sueño asfixiante. Creo que todos queremos ver a este misterioso Sabeleva. ¿Por qué no concertar una entrevista con ella? Ahora mismo. Aquí. La propuesta surgió de un periodista al fondo, pero fue repetida como un eco por decenas de gargantas. Queremos ver al gitano. Los inspectores intercambiaron miradas desconcertadas, y sus rostros rígidos delataban su vacilación. No estaban preparados para eso. No tenían protocolos para un momento en el que la verdad, como un río desbordado, rompe las barreras del control. Borovikov no desaprovechó la oportunidad. Con la precisión de un estratega que sabe cuándo atacar, avanzó. Personalmente garantizo que Sabeleva no hará declaraciones grandilocuentes. Su voz atravesó el alboroto como una espada. 5 minutos. En tu presencia. Solo eso. Los segundos transcurrieron como horas mientras los hombres trajeados murmuraban entre ellos, se llevaban los teléfonos a los oídos y pedían instrucciones a sus superiores, quienes, a su vez, tampoco sabían qué hacer. Hasta que, finalmente, un asentimiento seco. Permiso concedido. Cuando Rozá entró en la habitación, fue como si el aire se electrificara. Pálida, con los rasgos afilados por la prisión, pero con el mismo brillo sereno en los ojos, como si llevara un secreto que ni los barrotes ni las amenazas podrían robar. Las cámaras hicieron clic al unísono y los cegadores flashes la transformaron, por un instante, en una silueta casi de otro mundo. Los periodistas se abalanzaron sobre ella como lobos hambrientos, pero Borovikov se interpuso entre ella y la histeria. Por favor. Su voz era una orden velada. 1 minuto. La condujo hasta la ventana, donde la luz del atardecer se filtraba tímidamente a través de las cortinas. Allí, lejos de los ojos ansiosos, él tomó sus manos entre las suyas. Tenían frío. Perdóname. La ronquera en su garganta delataba más que arrepentimiento, traicionó el peso de una promesa incumplida. Juré sacarla de aquí. Rozá sonrió, un gesto tan suave que casi podría confundirse con la sombra de un suspiro. De lo contrario. Su mirada se encontró con la de él, firme. Todo está sucediendo exactamente como debería. Tú elegiste la tormenta a Andrei. Ella le apretó los dedos. Y empezó la tormenta. Me despidieron, admitió amargamente. Y probablemente me demandarán por abuso de poder. Esto es solo el comienzo. Su voz era baja, pero llena de una convicción que hacía temblar hasta las paredes.
Pronto todo cambiará. Ya verás. El tiempo ha terminado. Los interrumpió la voz áspera de un inspector. Debería volver al régimen de aislamiento. Borovikov no pudo resistirse. Por un momento se llevó la mano de Rozá a los labios, ignorando el obsesivo clic de las cámaras, los murmullos, los testigos de un gesto que era al mismo tiempo una despedida y un juramento. Encontraré una manera de ayudarte. Prometo. No se dio vuelta cuando los guardias se la llevaron. No miró hacia atrás. Él simplemente respondió simplemente. Lo sé. Y luego, como una sombra que se disuelve en la luz, desapareció por el pasillo. Lo que vino después fue un huracán. La conferencia de prensa de Borovikov ocupó los titulares locales y luego los nacionales. Sus testimonios fueron reproducidos en los principales canales, con sus palabras impresas en negrita: todo lo que dije es verdad. Y estoy dispuesto a demostrarlo. Se abrió una causa penal en su contra por abuso de autoridad. Lo llamaron para interrogarlo, lo amenazaron y trataron de obligarlo a retractarse. Pero él permaneció inquebrantable, repitiendo la misma frase como un mantra. No tengo nada que retratar. Y entonces, contra todas las expectativas, sucedió algo inesperado. Organizaciones de derechos humanos salieron en su defensa. Periodistas independientes descubrieron más pruebas. Figuras públicas, hasta entonces silenciosas, empezaron a hablar. Los periódicos gritaban: el coronel contra el sistema, la verdad por encima del rango, un policía honesto, una especie en peligro de extinción. Hasta que llegó la noticia que sacudió los cimientos mismos de quienes se creían intocables. La hija de Zotov estaba muerta. Todo el dinero de Kretchetov, todo el ajetreo de la consulta en Moscú, no habían servido de nada. Su corazón, pequeño y frágil, no había resistido. Zotov llegó a la casa de Borovikov como un hombre destrozado, borracho, con los ojos vacíos y las manos temblorosas, el dolor corriendo por todos los rincones. Leer como veneno. Murió Andrei. Su voz era un lamento ronco. Mi Masenka se ha ido. Y yo vendí mi alma. Un sollozo lo sacudió. ¿Por qué? Borovikov no lo juzgó. No le echó en cara las acusaciones que le quemaban la garganta. Simplemente lo abrazó, dejó que el hombre llorara contra su hombro, dejó que sus lágrimas mojaran su camisa, dejó que el peso de la culpa desapareciera, aunque fuera por un momento, en la quietud de ese abrazo. A la mañana siguiente Zotov fue solo a la oficina del fiscal. Él confesó todo. El trato con Kretchetov. La evidencia que desapareció. La presión sobre los testigos. Su declaración fue la chispa que encendió el polvorín. El caso contra Kretchetov cobró nuevo impulso, ahora con pruebas concretas de soborno y obstrucción de la justicia. Sus activos fueron congelados y sus cuentas bloqueadas. Y al igual que dominó comenzaron a caer sobre él otras investigaciones, esquemas de corrupción, fraudes, conexiones con figuras aún más poderosas que hasta entonces se habían creído intocables. 3 semanas después de la rueda de prensa se revisó el caso contra Rozá Sabeleva. Y ante la mirada de una sala abarrotada, donde incluso los funcionarios contuvieron la respiración, el juez declaró: falta de base jurídica. Caso archivado. Cuando cayeron las esposas, la sala estalló en aplausos. Rozá salió de la cancha sin mirar atrás, con pasos ligeros, como si el suelo bajo sus pies estuviera hecho de nubes. Borovikov la estaba esperando afuera. Sin uniforme. Sin insignias. Solo un hombre con un traje sencillo, sosteniendo un ramo de flores silvestres recogidas al costado de la carretera. ¿No dije que todo cambiaría? Ella sonrió acercándose. Dijo. Él asintió, pero había una sombra en sus ojos. Pero mi carrera se acabó. No me reintegrarán. ¿Y eso importa? Rozá tomó su brazo y comenzaron a caminar, lentamente, como si el mundo finalmente se hubiera desacelerado para que pudieran seguirle el ritmo. No. Admitió Borovikov, después de un silencio. Lo que importa es que la verdad haya salido a la luz. Que la justicia, aunque sea tarde, ha llegado. Que tu abuela descanse en paz. Llegaron a un pequeño parque, se sentaron en un banco bajo un árbol centenario. El sol poniente pintó el cielo en tonos rosas y naranjas, como si el horizonte mismo estuviera celebrando. ¿Y Zotov?
Preguntó Rosa, después de un rato. Fue arrestado. Pero pedí clemencia. Borovikov se miró las manos. No es un monstruo. Es un padre que lo perdió todo. Rosa asintió pensativamente. ¿Y nosotros? ¿Qué será de nosotros ahora? Él tomó tu mano con los dedos entrelazados como una promesa. No sé. Pero estamos juntos. Y eso es suficiente. La noche cayó sobre la ciudad, suave, envolvente. Las primeras estrellas titilaban en el cielo, testigos silenciosos de dos destinos que, contra todo pronóstico, se habían entrelazado en un patrón que ni las leyes, ni los oráculos, ni siquiera el tiempo habrían podido predecir. ¿Lo sabe? Murmuró Rosa con los ojos fijos en el cielo. He pasado toda mi vida viendo el futuro de otras personas. Pero por primera vez, ella sonrió con un nuevo brillo en sus ojos. Por primera vez veo el mío. Y fue hermoso. Borovikov no respondió. Él simplemente le apretó la mano con más fuerza, como si temiera que si la soltaba, este momento, este frágil milagro, podría desvanecerse. Permanecieron así durante mucho tiempo. Hasta que los últimos rayos del sol se apagaron más allá del horizonte, dando paso a la oscuridad. No una oscuridad opresiva, sino una noche llena de estrellas. Y promesas. La gente empezó a llegar. Primero con cautela, casi con miedo, como si temieran ser engañados por otra promesa vacía. Luego con más coraje, trayendo consigo dolores, heridas y destinos enredados como viejos cojones. Los recibió con lo que tenía, hierbas cosechadas al amanecer, palabras dichas en el momento justo, una mirada que sin explicación los tranquilizó más que cualquier medicina. ¿Ahora eres el curandero del pueblo? Preguntó Borovikov, pasando los dedos por el dorso de su mano, en un gesto que era a la vez caricia y complicidad. Como tu abuela, respondió Rosa con una sonrisa que era mitad nostalgia, mitad descubrimiento. Pero la abuela Evdokia sabía mucho más. Yo todavía estoy aprendiendo. A veces sentía que el espíritu de Evdokia flotaba sobre la casa, muy parecida a la casa de madera donde había pasado los veranos de su infancia. Las paredes de troncos, las ventanas con encajes tallados a mano, la estufa de leña que ellos mismos habían reblanqueado. Todo allí olía a recuerdo, el p. Se están asando, las hierbas secándose en los tendidos, las canciones gitanas que tarareaba la abuela al anochecer, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de morado. En noches como esta, Rosa cerraba los ojos y juraba oír la voz de Evdokia, suave como el viento entre las hojas, repitiendo, todo tiene su tiempo, nieta. Hasta las heridas más profundas. Y era como si cada paso dado al lado de Borovikov, cada elección, cada dolor, cada pequeño milagro, hubiera sido tejido por manos invisibles, mucho antes de que nacieran. Ahora caminaban por el camino polvoriento del pueblo con los dedos entrelazados como adolescentes. Los ojos curiosos de los vecinos ya no les molestaban. El coronel retirado, de sienes grises y postura erguida, contrastaba con la belleza salvaje de Rosa, la que aún hacía suspirar de envidia a las mujeres del pueblo cuando pasaba a su lado. Pero ya no era la envidia que había sido antes. Era el tipo de admiración que uno siente por alguien que parece haber descubierto un secreto que otros solo pueden adivinar. Su destino esa tarde era el orfanato en las afueras del pueblo vecino. Una vez a la semana traían bolsas llenas de miel dorada, galletas hechas con frutas de su propio huerto y la promesa de un futuro menos amargo. Los niños los esperaban gritando, corriendo para abrazarlos, tirando de las manos de Rosa como si tuviera en sus palmas no solo el destino, sino también la prueba de que a alguien todavía le importaba. Al principio Borovikov temió que tanto amor y tanto dolor a la vez fueran demasiado para ella. Pero Rosa se limitó a negar con la cabeza, mientras un niño se acurrucaba en su regazo y otro le mostraba orgulloso un dibujo garabateado. No necesitan piedad, dijo acariciando el cabello enredado de un niño. Necesitan que alguien los mire a los ojos y vea no a huérfanos, sino a personas. Incluso si sus historias apenas comienzan. Ese día, sin embargo, algo andaba mal. Tan pronto como entraron al patio del orfanato, una educadora corrió hacia ellos con el rostro empapado de lágrimas. Gracias a Dios que viniste. Es Masenka, ella desapareció. Desde temprano, nadie la ha encontrado. Ya hemos buscado todo. Borovikov frunció el ceño. ¿Qué Masenka? La niña nueva.
8 años, cabello claro, ojos azules. Completamente huérfana, llegó hace 3 meses. Nunca dio problemas, era tranquila, y ahora, de la nada, se escapó. Rosa y Borovikov intercambiaron una mirada. Una chica rubia de ojos azules. Como la hija que podrían haber tenido. Le ayudaremos a buscar, dijo Borovikov con voz firme. Reúna a la gente. Pero Rosa se detuvo. Cerró los ojos como si estuviera escuchando algo más que el viento. No es necesario, murmuró. Sé dónde está. La educadora abrió mucho los ojos. ¿Dónde? En casa, respondió Rosa simplemente. Ella nos está buscando. La mujer los miró confundida, como si hubieran perdido la razón. Pero Borovikov ya no dudaba de las intuiciones de Rosa. Comprobemos, dijo, tirando de ella por el brazo. Y avísame si encuentras algo. El camino de regreso a Ivanovka se hizo en silencio, de la mano y cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando aparecieron las primeras casas entre los árboles, Borovikov se volvió hacia ella. ¿Estás segura? Sí, respondió Rosa sin dudarlo. Ella viene a nosotros. Y no es por casualidad. Y allí estaba ella. Sentada junto a la puerta, pequeña y sucia, con las rodillas arañadas y el pelo claro enredado como telarañas. Al oír los pasos, levantó la cara y Borovikov sintió que algo se rompía en su interior. Esos ojos azules. Exactamente como el de Nadiezda. ¿Eres Masenka?, preguntó Rosa, agachándose frente a ella. La niña asintió, mirándolos con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y tú, eres tía Rosa? Su voz era débil y temblorosa. Te reconocí tan pronto como llegué al orfanato. Tus ojos son como los de mi abuela en los sueños. ¿Recuerdas a tu abuela? Preguntó Borovikov con la garganta seca. No, sacudió la cabeza. Pero ella me visita. Dice que tenía que encontrarte. Que estaría bien aquí. Rose extendió su mano. Masenka, sin dudarlo, puso su manita en la de ella. Los tres entraron al patio y Borovikov de repente sintió que algo dentro de esas paredes de madera finalmente había cerrado el círculo. Como si la última pieza de un rompecabezas, perdida durante años, hubiera encajado. El otoño llegó lentamente pintando las hojas de dorado y granate. Masenka, después de meses de papeles y firmas, floreció en aquel hogar. Sus pálidas mejillas ganaron color, sus ojos perdieron el brillo asustado y su risa, fuerte, cristalina, llenó la casa de una alegría que ni Rosa ni Borovik podían imaginar. Ouve sabía que faltaba. Ahora estaban en el porche pelando guisantes en un cuenco grande. Al lado, el viejo perro Rex dormitaba al sol, regalo de un vecino que decidió que una casa sin perro no es un hogar. De repente Masenka levantó la vista, seria. Tía Rosa, porque sueño con un hombre de uniforme. Llora y pide perdón. Borovikov se quedó helado. Los guisantes se le escaparon de los dedos. ¿Qué señor, querido?, preguntó Rosa en voz baja. Viejo, de pelo blanco. Viste un uniforme como el del tío André en la foto. Dice que le falló a una tal Evdokia, y ahora todo se arreglará. Los dos se miraron. Masenka no podía saber nada de Evdokia. Ni el rostro del padre de Borovikov. Es un espíritu amable, dijo Rosa, acercando a la niña. Él nos cuida. Y también sueño con una chica hermosa, de cabello claro, continuó Masenka. Ella dice que me parezco a ella. Y que soy un regalo. Esta vez fue Borovikov quien desvió la mirada, con los ojos ardiendo. Rosa le estrechó la mano. Mírala, André, susurró. Son los mismos ojos que habría tenido nuestra hija. Miró a Masenka durante mucho tiempo, ese extraño que de pronto se había convertido en la cosa más familiar del mundo. La hija que el destino le había negado. La hija que, de alguna manera, el destino le devolvió. ¿Tío Andrés? La voz de la muchacha era seria, casi solemne. ¿Puedo llamarte papá? Nunca antes había dicho esa palabra. Algo se rompió dentro de él. Borovikov se arrodilló y la rodeó con sus brazos como si estuviera hecha de porcelana. Puedes, Masenka. Si eso es lo que quieres. Y la tía Rosa puede ser madre, añadió prácticamente. Él puede. Rosa se unió a ellos, abrazándolos con fuerza.
Papá, intentó Masenka como si probara un dulce nuevo. Mami. Y entonces los tres lloraron, de alegría, de asombro, de algo más profundo, como si una vieja herida finalmente hubiera sanado, como si un hechizo se hubiera desvanecido en el aire. Más tarde, cuando Masenka dormía, se quedaron en el balcón contemplando las estrellas. La mano de Borovikov descansaba sobre el hombro de Rosa y su cabeza descansaba sobre su pecho. Hoy soñé con Nadiezhda, dijo en voz baja. Con un bebé en brazos. Ella le dio las gracias. Dijo que su hija ahora tenía una madre. Y un padre. La abrazó contra él como si pudiera fusionarla con su propio cuerpo. ¿Crees que Masenka? No lo sé, admitió Rosa. Pero en este mundo hay demasiadas coincidencias como para ser pura casualidad. Hay demasiados hilos que nos conectan, vivos y muertos, pasado y presente. Guardó silencio un momento antes de añadir, la maldición de nuestro linaje se ha roto, André. El amor ha vencido al destino. Y así se quedaron, escuchando el canto de los grillos y el murmullo del viento en los árboles, mientras la luna presenciaba, en silencio, el milagro que ninguno de ellos se había atrevido a soñar. Los ladridos lejanos de los perros se mezclaban con el olor a manzanas maduras, a miel fresca y al frescor otoñal que descendía suavemente sobre la tierra. En lo profundo de la casa, un niño, el sol mismo de sus vidas, respiraba dulcemente mientras dormía, envuelto en la quietud que solo la inocencia conoce. Ya sabes, murmuró Borovikov con los ojos perdidos en las sombras del jardín, cuando me echaron del servicio, pensé que lo había perdido todo. Pero fue solo una ilusión. De hecho, ahí empezó todo. Rosa sonrió en la oscuridad, como si el crepúsculo fuera cómplice de sus secretos. Tú elegiste la tormenta, André. Y ella, según quiso el destino, lo trajo a casa. Por la ventana entreabierta llegaba amortiguado el tic-tac del reloj de pared, marcando no la hora que se escapaba, sino la que llegaba, cada segundo de esta nueva vida que nacía del silencio. Un silencio profundo, verdadero y vivo. Aquel en el que por fin, se podía escuchar lo que realmente importaba, el latir de un corazón al lado del tuyo. 5 años. ¿Mucho o poco? Para el universo un abrir y cerrar de ojos, para un niño, una eternidad. Para un corazón que encontró la paz, fue un tesoro invaluable, recogido gota a gota, día a día, hora a hora, momento a momento. El huerto detrás de la casa de los Borovikov estaba inundado de manzanos en flor. Pétalos blancos danzaban en el aire, descendiendo como un manto etéreo sobre la tierra, cubriendo los caminos entre los macizos de flores. Las abejas, laboriosas y concentradas, zumbaban entre las flores recogiendo néctar. Su ruido se fusionó con el tañido lejano de las campanas de las iglesias del pueblo, creando una melodía imposible de escuchar en las ciudades. Ese sonido era puro como el alma del propio campo. La casa en las afueras de Ivanovka. Ya no era solo un refugio para André, Rosa y Masenka. En 5 años se ha convertido en un rayo de esperanza para toda la región. Llegaron los perdidos en busca de consejo, los heridos en busca de curación, los desesperados en busca de consuelo. Paraznaarka, como todavía llamaban en secreto a Rosa, cuyos ojos parecían ver más allá de lo visible. Y a su marido, el ex coronel convertido en apicultor, cuya miel era famosa en toda la provincia. El camino que conducía a la puerta rara vez estaba desierto. Y he aquí una vez más una procesión de personas apareció en el camino, una mujer con un bebé en brazos, un anciano apoyado en su bastón, una pareja de jóvenes tomados de la mano. Más visitantes. Andrés salió del porche secándose las manos con un paño. Acababa de reparar una colmena. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron con el tiempo, mechones plateados se entrelazaron con su cabello, pero su postura se mantuvo erguida, y su mirada, firme y serena. Detrás de él, mirando con curiosidad, apareció Masenka, 13 años, esbelta y ágil como un abedul joven, con su larga trenza rubia balanceándose sobre su espalda y sus ojos demasiado serios para su edad. Yo te respondo, papi, dijo bajando ya las escaleras con la gracia de alguien nacido para corazones tranquilos. Termina con la colmena. Mamá todavía está clasificando las hierbas. Caminó para encontrarse con los recién llegados, con la cabeza en alto con orgullo y sus pasos ligeros. André la miraba con una opresión en el pecho por una oleada de ternura y admiración. Cómo había crecido. Cómo se había transformado de esa niña asustada en el orfanato a una joven segura de sí misma,
que había heredado de Rosa no solo su postura orgullosa, sino también ese don, el de ver lo invisible, sentir el dolor de otras personas, encontrar las palabras que curan. Siempre lleno de visitas, comentó Rosa saliendo de la casa con las manos aún húmedas por las hierbas. Su cabello, ahora intercalado con mechones blancos, estaba recogido en un moño solemne, como una corona. Como todos los días, respondió André, pasando su brazo por los hombros de su esposa. Permanecieron uno al lado del otro en el porche, observando a Masenka saludar a cada uno de los recién llegados con una sonrisa, llamándolos por su nombre, a pesar de que muchos eran extraños. Ella los siente, decía Rosa con orgullo. Ver a través de ellos como una radiografía, bromea André. Pero aquellas dos mujeres que acababan de bajar del coche aparcado en la puerta. André entrecerró los ojos. No podría ser. Rosa también los reconoció. Su rostro reflejaba sorpresa. Zoía y Lina. La antigua loba, ya sin rastro de dureza carcelaria en su rostro, avanzaba por el sendero llevando en brazos a un niño de 2 años. A su lado Elena Krylova, todavía con su postura militar a pesar de su ropa de civil, las trenzas de subcoronel brillando discretamente en el cuello de la chaqueta que acababa de quitarse. No puedo creer lo que veo, murmuró André. ¿Qué vientos los trajeron hasta aquí? Rosa no pudo ocultar su curiosidad. Masenka ya guiaba a los visitantes hasta el balcón, hablaba animadamente y hacía gestos con las manos. La pequeña Aliosa, en brazos de Zoya, extendía sus bracitos hacia las flores del manzano y sus ojos brillaban de fascinación. Rosa Nikolaevna, Zoya vaciló cuando llegó al balcón, como si de repente se sintiera intimidada. Estábamos pasando por aquí. Fui a visitar a mi hijo, ahora vive en la ciudad y abrió su propio negocio. Y este es mi nieto Aliosa, el más joven. Levantó al niño más alto como si mostrara el mayor tesoro de su vida. Si no fuera por ti en ese momento, si no me hubieras hablado de Aliosa, no tendría un hijo ni un nieto. Pasaría toda mi vida pensando que lo había enterrado. Los ojos de la ex convicta brillaron, delatando una emoción que ya no intentaba ocultar. Pasa, dijo Rosa suavemente. El té está listo. Y hay tartas de manzana. Elena Krylova, más madura pero aún con la misma postura impecable, se movía incómoda, como si no supiera muy bien dónde poner las manos. Yo también estoy, de paso. Una misión en la región. Decidí parar para ver cómo estaban. André notó las trenzas en cuanto se quitó el abrigo. Ascenso, ¿eh? Les indicó con un gesto invitándolos a entrar. Hace un mes, Elena se sonrojó levemente. Después de ese caso de narcotráfico, ¿recuerdas? Lo que salió en los periódicos. Seguimos las noticias, sonrió André. Incluso aquí en el fin del mundo. Dentro de la gran sala, iluminada por la calidez de las hierbas secas y el pan recién horneado, el ambiente era acogedor. Masenka colocó las tazas sobre la mesa y distribuyó las tartas en el plato. Aliosa se escapó de sus brazos. Su abuela y se lanzó a la exploración, tocando todo lo que estaba a su alcance con la curiosidad propia de su época. «Qué chico tan inteligente», comentó Zoya, sentada en el banco sin quitar los ojos de encima a su nieto. Igual que su padre cuando era pequeño. No se quedó quieto ni un segundo. Rosa sirvió té mirando. Un buen chico. Fuerte. Y se volvió hacia Masenka, que estaba organizando la mesa con la naturalidad de una anfitriona nata. ¿Y el tuyo? Ya una niña, respondió Zoya, admirada. Una belleza. Y con ojos tan sabios como los tuyos. Elena, sentada con la espalda erguida como si se hubiera tragado una regla, dejó su taza con determinación. Rosa Nikolaevna, quería disculparme. Un silencio se apoderó de la habitación. Solo el tic-tac del reloj de la pared marcó los segundos de aquella inesperada confesión. Por cómo la traté en ese momento en prisión. Envidié tontamente como solo las mujeres saben envidiar. Bajó la voz. Pero ahora lo entiendo. Encontraste algo que no puedes comprar con dinero o patentes. Algo real. Rosa sonrió con calma. No pasa nada, Elena Sergeyevna. Cada uno tiene su propio camino hacia la felicidad. El tuyo también vendrá. Elena se encogió de hombros. El trabajo es mi felicidad. Ahora soy jefe de departamento.
Tengo un gran equipo. Se volvió hacia André. Por cierto, ¿has oído hablar de Zotov? Borovikov tensó. Hace mucho que no tengo noticias. Trabaja en esa clínica infantil donde murió su hija. Como sirviente. Dicen que a los niños les encanta. Se queda con los enfermos, fabrica juguetes, cuenta cuentos. Sobre todo aquellos a los que los médicos ya han dado por perdidos. Rosa y André intercambiaron una mirada. Recordaban bien a Zotov, el hombre que casi los había traicionado para salvar a su propia hija, pero que al final no había logrado salvarla. Eso es bueno, murmuró Rosa. Significa que nada fue en vano. Encontró su camino, asintió André. Afuera el crepúsculo se espesaba. Zoya empezó a prepararse para partir, necesitaba tomar el último autobús hacia la ciudad. Elena se ofreció a llevarla. De todos modos, voy por allí. Entonces hablamos un poco más. Recordamos el pasado. Cuando los visitantes se fueron y Masenka llevó a los niños del vecindario al jardín, mostrándoles la nueva colmena y enseñándoles cómo predecir el futuro a partir de las margaritas, Rosa y Andrés se quedaron solos en el porche. La noche era cálida, tranquila, perfumada por las flores del huerto y el pacífico canto de los grillos. Es extraño verlas juntas, Zoya y Lena, murmuró André, el ex coronel de policía, con un tono entre reflexión y sorpresa. Y sin embargo aquí están, como si el tiempo hubiera unido lo que la vida una vez desgarró. Rosa apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el peso ligero de una verdad que ambos conocían bien. La vida nos adapta a André. Especialmente cuando el pasado finalmente suelta las riendas y deja de arrastrarnos hacia atrás. Se sentaron en silencio observando a Masenka en el jardín, que trazaba líneas en la palma de la mano de la vecina con la seriedad de una antigua sacerdotisa. Murmuró algo, se sonrojó y se rió. Debe estar adivinando otra vez sobre el novio, comentó André con una sonrisa en los labios. A esa edad, eso es todo en lo que piensan. Estudia, respondió Rosa con firmeza, como repitiendo las palabras que tantas veces había escuchado de su propia hija. Un regalo no es mágico, Dochka. Es el arte de escuchar el dolor ajeno y transformarlo en curación. André la acercó más y la rodeó con sus brazos como si quisiera protegerla del mundo entero. Le enseñaste lo esencial, ver con el corazón. El resto viene solo. Rosa levantó el rostro y buscó sus ojos en la penumbra. No nos conocimos por casualidad, André. De hecho, fue Nadiezda quien me envió contigo. Para que puedas volver a ser feliz. Y Masenka, su voz temblaba levemente. Ella es nuestro regalo del cielo. Un regalo que nos hicieron 2 veces. Él no respondió. No se necesitaron palabras. Hacía tiempo que habían aprendido a entenderse en el silencio, en la respiración sincronizada, en el calor que solo ellos dos sabían descifrar. En el jardín, Masenka terminó de leer las líneas en la mano de la niña. Los niños del vecindario, en coro agradecido, se dispersaron hacia la puerta, perdiendo sus risas en las sombras de los árboles. Los siguió con la mirada y luego se volvió hacia la casa silbando una melodía que parecía surgir del mismo aire de la noche. Y entonces, como un destello plateado en el crepúsculo, una paloma blanca descendió de la nada. Dio una elegante vuelta sobre el jardín y aterrizó suavemente en el hombro de la niña. Masenka se quedó paralizada, temiendo asustarlo. Lentamente extendió la mano y acarició las inmaculadas plumas, como si temiera que el momento se desmoronara entre sus dedos. Rosa y André observaron contenidos, sabiendo que estaban presenciando algo más grande que ellos mismos. Una señal. Una bendición tejida por el destino, como si el propio cielo hubiera inclinado sus alas para tocar la tierra. La niña subió los escalones del porche con la paloma todavía sobre su hombro, inmóvil, como si siempre hubiera pertenecido allí. Debe ser manso, dijo Masenka en voz baja, casi reverente. ¿Podemos quedárnoslo? Por supuesto, respondió Rosa sin dudarlo. Si él decide quedarse, ¿quiénes somos nosotros para negarnos? Los 3 permanecieron allí, viendo cómo el crepúsculo daba paso a la noche, las primeras estrellas perforaban el oscuro manto del cielo, las sombras del jardín se extendían como brazos que los envolvían. Rosa cantó casi en un susurro una vieja canción gitana, la misma que había aliviado tantas noches de dolor y esperanza. Masenka la siguió repitiendo las palabras que aún no entendía,
pero que ya vivían en su alma. André los observó, sus perfiles oscuros recortados contra el cielo que se desvanecía, la paloma blanca durmiendo sobre el hombro de su hija, como un guardián silencioso. Y en su pecho una quietud se expandió profunda y desconocida, como si todas las batallas que había librado, visibles e invisibles, finalmente hubieran encontrado su hogar. En lo alto, sobre la casa, sobre el huerto, sobre todo el pueblo, ojos invisibles observaban. Evdokia Nadiezda con su hija nunca nacida en brazos, el padre de André, todos los que se fueron, pero que continuaron amando, protegiendo, guiando los pasos de los que se quedaron. La paloma blanca, heredera de un don que veía más allá de los ojos, arrullaba suavemente, como contando una historia antigua, que no hay fuerza mayor que el amor en el mundo. Un amor capaz de romper cualquier maldición, cualquier soledad, cualquier abismo que parezca eterno. Y en la quietud de la noche, entre el olor a tierra húmeda y el susurro de las hojas, todo parecía decir, esto es solo el comienzo.